Vamos a analizar al actor penal. El actor penal es un sujeto esencial del proceso penal, juntamente con el juez, el imputado y su defensor. Es decir, que sin su presencia no existe un proceso penal. A su vez, es también parte del proceso penal, juntamente con el imputado y su defensor. Vemos que el actor penal es el titular de la acción penal, es decir, que tiene como función fundamental la de promover y ejercer la acción penal. Este actor penal va a ser el fiscal en los delitos de acción pública, ejerciendo la persecución penal pública, y el querellante exclusivo, que será el ofendido en los delitos de acción privada, ejercitando la persecución penal privada. Debemos ahora analizar la ubicación institucional del Ministerio Público Fiscal, lo cual está íntimamente relacionado, vinculado con su independencia para ejercer su vital función. En este sentido, nos podemos encontrar con 4 alternativas a los fines de dilucidar su ubicación institucional. Ubicarlo dentro del Poder Ejecutivo, dentro del Poder Judicial, dentro del Poder Legislativo o considerarlo un órgano extrapoder. La primera alternativa, es decir, ubicarlo dentro del Poder Ejecutivo, implica que forme parte de una estructura vertical, con subordinación jerárquica y con unidad de acción. El principal inconveniente que se presenta, en aras a que pueda verse comprometida su independencia, es que debe obedecer las instrucciones que le dicte el órgano ejecutivo, que es precisamente quien nombra y remueve a los fiscales. Esta independencia puede verse menguada precisamente cuando la Fiscalía debe investigar delitos contra la administración pública que justamente comprometa a funcionarios que integran ese poder ejecutivo. Dentro de lo que sería el derecho comparado lo podemos ubicar dentro del sistema norteamericano, en donde la Fiscalía se ubica precisamente dentro del poder ejecutivo, más precisamente dentro de lo que sería el Departamento de Justicia. La otra alternativa sería ubicarlo dentro del Poder Judicial. Esto garantizaría la independencia e imparcialidad de actuación de los fiscales. Sin embargo, nos encontramos que se apunta como crítica que desde el punto de vista del público, de la sociedad, no perciba claramente las funciones o roles totalmente diferenciados que deben ejercer por un lado los fiscales y por el otro lado los jueces. Es decir, que la sociedad no percibiría con claridad los roles procesales totalmente diferenciados que deben ejercer por un lado los fiscales y por el otro lado los jueces. Otra alternativa sería ubicarlo dentro del Poder Legislativo. La principal crítica que se le apunta a esta opción es que los fiscales tendrían que rendir cuentas ante el Parlamento como órgano colegiado, lo cual implicaría que tendrían que tomar decisiones desde el punto de vista institucional en el curso de una investigación que muchas veces asegurarían la popularidad o la adhesión o el consenso ante el Parlamento, lo cual obviamente iría en desmedro de su independencia para llevar adelante con toda objetividad una investigación. En este sentido, esta opción la encontramos, por ejemplo, en el régimen cubano, en donde nos encontramos que el Ministerio Público Fiscal depende de lo que sería la Asamblea. La otra opción que hemos señalado es ubicarlo como un órgano extrapoder, es decir, como un organismo totalmente separado e independiente de los otros 3 poderes del Estado, es decir, como un organismo o órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que esté totalmente separado de los otros 3 poderes del Estado, tanto del Ejecutivo como del Legislativo como del Judicial, que es la alternativa que mejor se presenta, la que resulta más plausible justamente para garantizar la independencia en la actuación de los fiscales. Lo encontramos, por ejemplo, en el régimen chileno, que de acuerdo a su constitución forma parte de un órgano extrapoder. Tendríamos que analizar, visto las 4 alternativas que se presentan en cuanto a su ubicación institucional,
que han señalado los organismos internacionales de derechos humanos precisamente en cuanto a la situación institucional del Ministerio Público Fiscal. En este sentido nos encontramos que hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las garantías para la independencia de los operadores de justicia del mes de diciembre del año 2013, en donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado de que el Ministerio Público Fiscal no debe formar parte de ninguno de los otros poderes del Estado, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Es decir, que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la mejor situación institucional del Ministerio Público Fiscal es justamente considerarlo como un órgano extrapoder. Y a su vez agrega también la Comisión Interamericana de que su independencia debe estar garantizada, debe estar asegurada desde el punto de vista constitucional, es decir, que constitucionalmente se le debe dar este estatus institucional como un órgano extrapoder precisamente para asegurar su independencia. Internacionalmente también nos encontramos con un documento internacional sumamente significativo para la actuación de los fiscales, que es justamente las directrices sobre la actuación de los fiscales del año 1990, aprobado en el marco de las Naciones Unidas. En este sentido, nos encontramos que la directriz 10ª de este documento internacional señala de que la Fiscalía no debe formar parte del Poder Judicial, es decir, que debe estar totalmente separado de la función judicial, lo cual implica justamente darle o tratar de dotarlo de independencia en el ejercicio justamente de su ministerio. Y a su vez, la directriz número 11 señala que los fiscales tienen que actuar con imparcialidad. Fíjense que este documento internacional, vuelvo a insistir, sumamente significativo, no solamente señala la ubicación institucional a los fines de asegurar una independencia en el actuar de los fiscales, sino también la imparcialidad o la objetividad con que tienen que actuar justamente en el ejercicio de las funciones investigativas, en el ejercicio precisamente de la persecución penal pública. Visto entonces lo que han señalado los organismos internacionales y los documentos internacionales sobre la actuación de la Fiscalía, tendríamos que analizar ahora cómo ha evolucionado el Ministerio Público Fiscal, tanto a nivel nacional y federal por un lado, como lo que ha sucedido a nivel de la provincia de Santa Fe. En este sentido, nos encontramos que a nivel nacional y federal tenemos que marcar un antes y un después a partir de la reforma constitucional de 1994. En este sentido, nos encontramos que hasta ese año el Ministerio Público Fiscal formaba parte del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, que el presidente de la Nación era justamente la cabeza del Poder Ejecutivo y a su vez era, a través del Procurador General de la Corte, quien ejercía precisamente todo lo relativo a la organización y el manejo del Ministerio Público Fiscal. En este sentido, nos encontramos que apuntamos como crítica de que obviamente podía verse menguada la independencia, la objetividad en su actuación, teniendo en cuenta que formaba parte de una estructura netamente verticalista y con una verdadera subordinación jerárquica, lo cual implicaba de que debía obedecer las instrucciones que podían surgir del órgano ejecutivo, que es la principal crítica que se le hace precisamente a la alternativa de ubicarlo al Ministerio Público Fiscal dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en el año 1994 se produce la reforma de la Constitución Nacional de 1853, que trae como consecuencia de que se modifique la Carta Magna Nacional y se incorporen nuevos artículos, entre ellos el artículo 120 de la Carta Magna Nacional, en la cual se establece ahora que el Ministerio Público, tanto fiscal como de la defensa pública, sea considerado un órgano extrapoder, es decir, un organismo totalmente separado de los otros tres poderes del Estado, como un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera.
Esto trae como consecuencia que la reforma constitucional de 94 ha producido un verdadero cambio sustancial en cuanto a la ubicación institucional del Ministerio Público, ya que ha pasado de formar parte del Poder Ejecutivo a ser considerado como un órgano extrapoder, que es la tendencia más garantizadora que se presenta precisamente en el derecho procesal penal. Y a su vez también la reforma del 94 ha seguido la recomendación que ha formulado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que ese estatus y esa independencia tiene que estar asegurada constitucionalmente, ya que precisamente a nivel nacional y federal ese Ministerio Público, en cuanto a su ubicación institucional, tiene ahora rango constitucional. En este sentido, nos encontramos que este Ministerio Público podrá ser el Ministerio Público Fiscal, que tendrá como cabeza el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por el otro lado la Defensa Pública, que tiene como cabeza al Defensor General. Es decir, que el Ministerio Público en este sentido es un órgano bicéfalo, con dos cabezas y con dos corporaciones totalmente separadas y diferenciadas, y también con este rango constitucional de considerarlo un órgano extrapoder. ¿Qué ha ocurrido a nivel de la provincia de Santa Fe? En este sentido, vemos que la Constitución de la provincia de Santa Fe de 1962 ubica al Ministerio Público Fiscal dentro del Poder Judicial. En este sentido, vemos que la cabeza, de acuerdo a la Constitución santafesina, va a ser el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Sin embargo, nos encontramos que con la sanción del nuevo Código Procesal Penal de la Ley 12.734, como ya lo hemos señalado, ha producido un verdadero cambio en el sistema procesal penal santafesino, lo que ha traído como consecuencia que se haya dictado una ley especial que regule precisamente el funcionamiento de las fiscalías, a través de la Ley 13.013, que justamente se denomina Ley del Ministerio Público de la Acusación. Dicha normativa señala que el Ministerio Público de la Acusación será considerado como un órgano con autonomía financiera y administrativa y autarquía financiera dentro del Poder Judicial. Es decir, que necesariamente la ley tiene que respetar lo establecido en la Constitución de 1962 en cuanto a esta ubicación institucional, lo que trae aparejado que para que a nivel de la provincia de Santa Fe el Ministerio Público de la Acusación pueda ser considerado como un órgano extrapoder, que es la opción más superadora, de más avanzada y más garantizadora para la independencia de las fiscalías, será necesario una reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe. A su vez, el artículo 2 de dicha normativa establece de que el Ministerio Público de la Acusación tiene que actuar con total y absoluta independencia justamente en el ejercicio de la persecución penal pública. La cabeza de este Ministerio Público de la Acusación, según dicha ley, va a ser el fiscal general. A su vez, nos encontramos que dicha normativa divide al mapa judicial de la provincia de Santa Fe en 5 fiscalías regionales que están ubicadas en cada una de las 5 circunscripciones judiciales en que se divide el mapa judicial de la provincia de Santa Fe. Es decir, que desde el punto de vista de la estructura tenemos al Defensor General como cabeza del Ministerio Público de la Acusación y a su vez 5 fiscales regionales a cargo de cada una de las 5 fiscalías regionales en que se divide precisamente la provincia de Santa Fe. A su vez, se establece que tanto el fiscal general como los fiscales generales durarán en su cargo el término de 6 años, es decir, que se garantiza la periodicidad en el cargo. Y a su vez también se establece de que para la designación tanto del fiscal general como de los fiscales regionales se efectuará a través de un concurso público de oposición y antecedentes, como una manera precisamente de garantizar la idoneidad en el cargo, el acceso precisamente al cargo a través de la idoneidad del funcionario, que a su vez también implica un verdadero reaseguro
para su independencia en el ejercicio de su función. A su vez, también esta ley del Ministerio Público de la Acusación establece que amén del fiscal general y los fiscales regionales van a estar los fiscales y los fiscales adjuntos. Y a su vez, también dicha normativa establece de que las fiscalías, el Ministerio Público de la Acusación puede dividirse en fiscalías temáticas de acuerdo a determinadas áreas. Así nos encontramos con fiscalías especiales o temáticas referidas a homicidios, de investigación y juicio, de delitos sexuales o aquellas referidas a la criminalidad organizada y a delitos complejos. Es decir, que esta normativa va a estructurar muy prolijamente todo lo referido tanto al funcionamiento como a la organización del Ministerio Público de la Acusación.